Muy buenas noches a cada uno de los amigos que se está conectando recientemente y a los hermanos aquí presentes. Quien te habla es tu amigo Neil en un programa más de la Iglesia en Estudio. Hoy comenzando un nuevo libro para estudiar todos los martes, el cual lleva como título La Historia de la Redención. Como siempre, me acompaña el pastor Luis Rodríguez y nuestro pastor también, Juan González. Un saludo. Muy buen libro, muy buen libro, muy buena elección, ¿verdad? Para continuar aprendiendo cada día más, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y en esta ocasión, ¿verdad? Acerca de, como dice el mismo título, de lo que es la historia de lo que ha sido el plan de redención. Estamos muy contentos. Y es interesante, muy buenas noches primeramente a nuestros amigos que se están conectando, a nuestros hermanos, vayan nuestro saludo. Pero qué hermoso, vamos a comenzar a estudiar este libro, especialmente cuando el pueblo está enfocado la próxima semana en lo que sucedió en la cruz del Calvario. Así es. Que tiene que ver con ese plan de la redención que el cielo nos otorga por su abundante gracia. Y este hermoso libro lo que nos va a llevar a nosotros, y como siempre recalcamos, pastores, es que lo que esta escritora, Elena G. de White, escribe está basado en un así dice Jehová. Lo que ella hace es ampliar para que nosotros podamos tener o visualicemos un panorama más claro de lo que tiene que ver con el plan de la redención. Le enviamos un saludo al hermano Luis Miranda, que se está conectando ahora mismo. Saludos. Desde Huaraz, Perú. Así que nuestro querido amigo y hermano peruano le enviamos un saludo y esperamos que la programación de esta noche pueda ser de agrado para él y de tantas personas que nos ven de diferentes lugares. También le envío un saludo a mi esposa, que ya se acaba de conectar también, Wanda. Vaya nuestro saludo. Así que sabes que te amo, un saludito. Y felicitaciones. Sí, felicidades, ya que el Club de Aventureros, pastor, tuvo la categoría AAA. El pastor estuvo con nosotros en el Camporí. Sí. No, la pasamos muy bien. Y yo no tenía duda, de todas maneras que tanto nuestros conquistadores en aquel momento que estuvimos como en este fin de semana nuestros aventureros iban a hacer un trabajo excelente. Así que un saludo a cada uno de ellos. Así que, ¿qué tal si para comenzar oficialmente este programa, esta actividad, tenemos una oración? No sé quién de los dos le gustaría comenzar con esta oración. Vamos a orar. Nuestro Dios, amantísimo Padre, es un honor estar en tu casa y al mismo tiempo, ¿verdad?, mediante esta transmisión en muchos hogares, llevando tu palabra, Señor, una vez más. Te pido que tanto a un servidor como a mis dos compañeros nos utilices de la manera que tú quieras para poder llevar tu palabra y que tu espíritu también toque cada corazón y abra entendimiento para poder discernir tu palabra en esta hora. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El libro La Historia de Redención, haciendo una pequeña introducción para aquellos amigos, hermanos que no han leído el libro, que no se han conectado, que no saben lo que es el libro, está basado en muchas historias bíblicas, los cuales nos llevan en un viaje desde el cielo, la creación de Lucifer, la caída, hasta el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo y la tierra nueva. Es por eso que se llama la historia de la redención, donde se redime al hombre, pero principalmente se redime lo que es la figura de Dios, porque el pecado como que nos puso una nube enfrente y no podemos conocer realmente quién es Dios. Y a través de este libro vamos a descubrir el amor maravilloso de nuestro Dios hacia cada uno de nosotros. Y este primer capítulo, que hoy vamos a tratar de discutir, el 1, el 2 y el 3, que es la caída de Lucifer, la creación y las consecuencias de la caída, esperamos que nos pueda llenar. Y es bien interesante porque el capítulo nos comienza a hablar que en el cielo, antes de la redención, todo era armonía, todo era paz, todo era alegría. Y es importante, ¿verdad?, partir desde allí, ¿verdad? Porque para poder entender la maravilla del plan de redención, como lo vamos a ver más adelante, tenemos que ver desde dónde comenzó todo, ¿verdad? Que como mencionó Neil, en el cielo mismo
comenzó toda esta rebelión y al mismo tiempo se puso en vigor el plan de redención para nosotros. Es algo que la Biblia menciona claramente, que el pecado es un misterio porque surge en un ambiente de paz, de seguridad, en un ambiente donde se reconocía a este ser, un ser muy especial, y la Biblia lo describe, ¿no? Como él era antes del pecado, antes de encontrarse maldad en él. Así que por eso es, muchas veces la gente quiere descubrir si ese ser era tan perfecto como lo dice la palabra de Dios, ¿cómo pudo entrar? ¿Cómo pudo en él encontrar? Especialmente hay una frase que presenta este libro, la envidia que él estuvo, usa esa expresión, ¿no? Y ahí es que nosotros tenemos que meditar cómo es el pecado que se introduce en la mente del ser humano de tal manera que después terminamos esclavizados del pecado. Hay varios libros de la Sagrada Escritura, como el libro de Isaías, que nos habla sobre la historia de la caída de Lucifer, un ser perfecto, un ser que estuvo delante de la presencia de Dios. En un momento dado, su ego, su yo, lo dominó a él. No sabemos cómo, como dijo el pastor González, es un misterio, pero el ego, el yo, se apoderó de él y él dijo: subiré yo ¿hasta dónde? Hasta el trono del Altísimo y me sentaré allí. Él quería ocupar el lugar de Dios. ¿Y por qué traigo este punto? Porque yo creo que en este primer capítulo lo más importante es que nosotros entendamos es hasta dónde el yo, hasta dónde el egoísmo nos puede llevar. Así mismo es. Y es interesante porque el libro nos está narrando, como mencionamos al principio, pastores, cómo en un lugar de perfecta armonía surge este ser que en jerarquía nos dice la palabra de Dios que tenía que ver que casi el cuarto, después de Padre, Hijo y Espíritu Santo, venía Él, ¿no? Él era el encargado. Es interesante porque Él inclusive nos da a entender la palabra de Dios, y a través de este hermoso libro, cómo a la orden de Él se entonaba cánticos de adoración al Creador de todas las cosas, nuestro Dios. Y comienza, ¿verdad? Como mencionó Neil, no solo en este libro, sino la misma escritura comienza hablando acerca de que no era que Lucifer no era reconocido por lo que hacía, ¿verdad? La Biblia dice que él era honrado, dice que él era exaltado en todo lo que realizaba, incluso el día que fue creado, la palabra de Dios dice que ese día sonó la música, hubo celebración. Sin embargo, de todas maneras, dentro de él surge este deseo de ser, usurpar, ¿verdad?, la posición de Dios, pero no había, si pudiéramos decir, es que estoy tratando de plantear, pastores, de que no tenía excusa, ni tenía razón por la cual sentirse inferior, porque era exaltado también en el cielo. Yo creo que ahí encontramos una lección muy importante. O sea, ¿qué hacemos cuando otras personas nos exaltan, nos honran? A veces como pastores tiende a suceder mucho que te dicen: qué excelente sermón tuviste, de verdad que llegaste a mi corazón. Nunca había escuchado un mensaje como el que usted dio, Pastor González. A la verdad que su sabiduría, su conocimiento, y los hermanos comienzan por ahí y uno a veces no sabe ni dónde treparse, ni qué hacer. Y estas cosas pueden ser no de ayuda, Un arma de doble filo, exacto, como nos decimos. pueden destruir si no sabemos manejar la situación, porque ahí es donde hay un cierto problema con Lucifer. O sea, él fue exaltado, él fue honrado, ¿y qué sucedió? El ego se le subió. El ego y el descontento, como dice aquí un párrafo, el descontento llenó de envidia contra Cristo. El descontento.
él no llegó un momento que envidió. Ese fue el principal ¿Cómo es problema. posible que ese ser, Dios, reciba más honra, reciba toda la alabanza, y yo que ocupo un puesto especial no la recibo yo? Por eso que quizás cuando uno lea simple lectura, dice quiso ser semejante, que nosotros queremos ser semejante en carácter y todo a nuestro Dios, pero la semejanza de él era que él quería subir más alto Subir la posición. y la Ocupar el adoración. lugar. Él quería ocupar el lugar de Dios. Exactamente, Es lo que esa es la lo que palabra Isaías- clave. Es lo que Isaías y creo que Jeremías nos dice. Él quería ocupar el lugar de Dios. Y déjenme decirle que a veces esto lo podemos ver dentro de nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestras casas, en la sociedad. Personas que quieren ocupar el lugar de otro. Y eso es un problema que es sumamente grande, porque entonces si ocurre en la iglesia hay división, hay conflictos, ¿Qué fue lo que ocurrió en el hay cielo? chisme, Sí. entre otras cosas. Es bien interesante porque cuando el problema ocurre, el amado Padre Celestial decide enfrentarlo rápido. Él no le da tiempo, o sea, Él decide cortar con el problema y la lectura nos da a entender de que Dios se sienta con Lucifer, dialoga con él, pero no hubo forma de cambiarlo de parecer. Y Él decide entonces hacer una revuelta en un lugar de paz. Él decide hacer una revolución en un lugar de paz. Él decide hacer un golpe de estado. Y a veces, pastores, nos preguntamos, es que cuando uno mira cómo Dios nos mira a nosotros, cómo nos da oportunidades, cómo Él nos llama, cómo Él nos exhorta, yo estoy seguro que el cielo hizo todo lo que estaba a su alcance para que este ángel desistiera de esos pensamientos que ya él había comenzado a contaminar, porque ese es el problema mayor. Cuando hay descontento en nosotros, cuando hay envidia, comenzamos nosotros a envenenar la mente de otros que son quizás un poco más débiles, porque en jerarquía él era el primero en los ángeles, pero comenzó a envenenar la mente de los otros ángeles para que también sintieran el descontento de saber que cómo era posible que él no recibiría lo que Dios estaba recibiendo. Así es, dice este pequeñito párrafo, dice, el amado Hijo de Dios tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas, era uno con el Padre antes de que los ángeles fueran creados, y Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. O sea, eso fue lo que surgió en el corazón de Lucifer, aún siendo, como hemos mencionado, uno de los seres más exaltados dentro de los seres creados. Pero lo que mencionó O'Neill es interesante porque quizás él, si no hubiese tratado de sembrar en el corazón de los demás ángeles su descontento, el cielo hubiese continuado siendo un lugar de paz. Pero él decidió con su descontento ir y de alguna manera contagiar a los demás y crear, ¿verdad?, un estado distinto ya Y es del lo que había. ocurre, y es lo que ocurre, es su modus operandi en la familia, en la comunidad y en la iglesia. Cuando en la familia hay un descontento, alguien descontento, ¿qué es lo que tiende a suceder, pastor? Eso mismo, trae esa armonía, esa unidad que hay en la familia cuando ese gusanito del descontento, de la envidia entra, carcome la mente y comienza a ver la desunión Comienza a hablar familiar. con otros miembros Sí. de la familia, De la que ni- comunidad, la que- iglesia. que ni siquiera lo están tomando en consideración. Y algo que me llama la atención de un párrafo que menciona aquí es que llegó un momento, por ejemplo, cuando nosotros recordamos que Judas sintió el deseo de arrepentirse cuando Jesús le toca los pies en el aposento alto, pero Satanás le dice, has ido demasiado lejos para
que tú puedas retornar y recibir el perdón. Hasta cierto punto actuó de esta manera con los ángeles y pensaron, mira, ya hemos ido demasiado lejos, lo que nos propusimos lo vamos a alcanzar, así que sigamos hacia adelante, a pesar de que él sabía que lo que estaba haciendo estaba malo. Hay una guerra en el cielo, no es una guerra de palabras, es una guerra literal, a tal punto que hay varios pasajes en las Escrituras que nos hablan de ello. Satanás es expulsado del cielo y hay una oración que me llamó mucho la atención, que el pastor González yo sé que la vio en mi tableta, que dice, el cielo sintió su pérdida. El amor de Dios es tan y tan grande que a pesar que él se había rebelado, había atacado, había mancillado el nombre de Dios, dice que el cielo sintió su pérdida. Dios no dijo qué bueno que se fue, no, ¿verdad? Como diríamos nosotros, qué bueno que se fue y se llevó los suyos consigo. Los problemáticos ya se fueron, Ajá, ya tenemos qué bueno, paz. el cielo sintió y eso es muy conmovedor, pensando en lo que es el verdadero amor de Dios. Cuando hablamos de que hubo guerra en el cielo, muchos teólogos se han cuestionado y han preguntado cómo fue realmente esa guerra. La palabra de Dios no nos aclara directamente cómo fue esa guerra. Sin embargo, cuando se usa la expresión y fue sacado, fue arrojado del cielo, Hubo fuerza física. hubo fuerza, eso es lo que yo pienso. Sí. No, hubo fuerza, dice que fue arrojado, porque Miguel y sus ángeles lucharon contra este ser y los ángeles lucharon hasta que fue sacado del cielo. Bueno, yo Ajá. creo que es una guerra literal a tal punto que cuando leemos el deseado de toda la gente en el capítulo de la resurrección de Cristo, nos dice que el ángel que bajó a libertar a Jesucristo bajó con toda la panoplia. Y esa palabra panoplia dice que bajó con toda la armadura. O sea, él iba dispuesto a una guerra, a una batalla. Y es bien interesante porque hay una cita que ahora mismito no sé en qué libro se encuentra de esta autora, donde dice que si nuestros ojos espirituales fuesen abiertos, veríamos la guerra que hay a nuestro alrededor. El libro de La verdad cerca de los ángeles lo menciona. Ese mismo. Sí. Así que dejando este capítulo a un lado, porque tenemos que seguir avanzando, no podemos cometer el error porque son muchos capítulos, entramos entonces a lo que es la creación. Y para mí uno de los capítulos más hermosos de la autora, ya sea en este o en Patriarca y Profeta, porque me dice que la tierra cuando sale de la mano del Creador era perfecta, era buena en gran manera. Dice que no había ni llanos muy largos, ni montañas tan altas, todo ocupaba un lugar especial e importante. Dice que hay una parte que yo subrayé que dice la tierra, dice no había rocas escarpadas y desnudas porque yacían bajo la superficie como si fueran los huesos de la tierra. Perdón, yo subrayé eso porque casualmente hoy cuando iba hacia Barceloneta con mi esposa, por Quebradilla hay un sector de una casa preciosa, pero hay unas montañas que no son realmente montañas, sino que tú veías el paisaje y por momentos subía un poquito, volvía y bajaba una vista, y esa gente siempre tiene limpiecito eso. Y yo recordaba lo que había estudiado esta mañana en este libro, lo hermoso, si a pesar del pecado, hoy todavía vemos cosas hermosas en este mundo de dolor, de sufrimiento. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes han llegado a cierto lugar. O'Neill casi siempre que camina pone la puesta del sol por donde está caminando, ve y presenta parte del mar y él pone unos paisajes preciosos. Imagínense cómo habrá sido, pastor,
la tierra, este mundo acabadito de Sin ser pecado. de nuestro Creador, sin Y pecado. fíjate, me encanta mucho la naturaleza, por eso le tiro muchas fotos y mi esposo y yo nos encanta ir por la mañana porque es un espectáculo tú ver el sol salir. O ponerse, es un espectáculo. Es triste que hay gente que nunca han visto el sol salir. Y si usted es una de esas personas, le invitamos a que lo haga, que salga y vea el sol salir, porque es algo que te llena y te hace meditar en lo que estamos hablando aquí, en lo hermoso que era el mundo antes de caer en pecado. Hay una cita que dice que el aire era puro y saludable. Y eso me hace recordar, yo estaba suscrito a una revista de ciencia de la Universidad de Loma Linda, se llama Ciencia de los Orígenes, y ahí decía que la cantidad de oxígeno que había antes de la caída era tan y tan alta que permitía que los animales fueran más grandes y que el ser humano fuera más grande. Y mucho tiempo después, como 10, 15 años después, en una revista de ciencia regular muy interesante, volví a ver ese estudio donde hablaba sobre el oxígeno de la antigüedad. Nuestro aire fue contaminado. El pecado ha contaminado nuestro aire. Nosotros hemos destruido nuestro planeta. Es por eso que el libro de Apocalipsis dice que Él viene a destruir a los que destruyen en la tierra. Pero qué lindo es saber que hay un lugar que Dios quiere preparar para cada uno de nosotros para que volvamos a vivir aquello que Adán y Eva pudieron vivir. Y yo no sé si ustedes, por ejemplo, cuando ven quizás a una mujer bien elegante, a un hombre bien elegante, y a pesar del pecado todavía se ve plasmada la belleza en el rostro de estos seres. Tratemos de imaginarnos a Adán y Eva recién salidos de la mano del Creador. ¿Cómo habrá sido ello? Dice este pasaje que Adán era de una estatura alta, ella era un poquito más baja. Qué hermoso habrá sido ver esa pareja paseándose por el huerto del Edén cuando no existía nada de lo que tenía que ver con el pecado. Era el doble, según se describe, del tamaño de la estatura, ¿verdad? La estatura promedio más alta de los que viven hoy en la tierra. Habla también acerca de la apariencia de su piel, de su tez. O sea, estamos hablando de belleza y como mencionaron anteriormente, si todavía hoy podemos ver lugares en el mundo que todavía resaltan por su belleza, imaginémonos cómo habría sido ese mundo perfecto, ¿verdad? Sin haber caído. La obra de Dios, como mencionaron al principio, Génesis 1:31, menciona, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí dijo que era bueno en gran manera. Y antes de pasar al último, al tercer capítulo, la Biblia menciona que cuando se mandó los espías para que vayan a Canaán, dice que entre dos hombres traían ¿qué? Un racimo. Imagínense cómo habrá sido todo este plantío, todas estas frutas, estos árboles que salieron recién de la mano del Creador. Tiene que haber sido un espectáculo hermoso cuando nada de lo que tiene que ver con el pecado no existía. Todo era perfecto en gran manera. Hay una oración que yo marqué que me llama mucho la atención que dice que el hombre tenía dominio ilimitado sobre todos los seres vivientes. Y es algo que no ocurre hoy día. Hoy día el ser humano no tiene dominio sobre todos los seres vivientes. Ha querido hacerlo, pero no ha podido. Porque la causa del pecado ha hecho que, por ejemplo, el león nos ataque. ¿Qué león? A veces el perro de la misma casa, el perro que hemos criado, a veces no nos tira a morder. El chihuahua. El chihuahua, el gato. Le tengo más miedo que al león, al chihuahua. El pastor me decía que él tiene unos gatos que le tiran cuando no le da de comer. A la hora que, porque están ñoños, están... O si le doy primero a uno y no al otro, el perro pelea con el otro porque a él le tocaba primero. O sea, eso es algo que es lamentable que hemos sufrido por causa del pecado. Y es que el pecado trajo muchas consecuencias, tanto en el cielo como en la tierra.
Es interesante cómo nos presenta ese tercer capítulo las consecuencias de la rebelión, porque como mencionamos al principio, el pecado comienza en un ángel que se rebela contra la ley de Dios, porque la ley de Dios siempre existió, ¿no? Se rebela. Ahora, el hecho de que sea nuestro creador lleno de amor, Él, después del pecado, dice que se consulta realmente, vamos a hacer al hombre, vamos a crear al hombre, pero Él es un Dios de amor y en sus planes estaba la creación, pero junto con la creación vino la advertencia, porque cuando tú lees la palabra de Dios, pero lees este capítulo, nuestros primeros padres fueron advertidos de lo que había sucedido en el cielo. No fueron instalados Adán y Eva, como menciona la lectura, en el jardín del Edén sin tener el conocimiento, como mencionas, pastor, de que Satanás merodeaba la tierra y tampoco fueron instalados sin saber lo que había sucedido en el cielo. Y además de eso, Dios le indica que, ¿verdad?, que lo vamos a ver más adelante, que de todo árbol ellos podrían comer sus frutos, excepto, en otras palabras, Dios no los dejó allí sueltos y ya, sobrevivan como puedan, ¿no? Lo que dice el deísmo. Le dispuso todo, incluso lo que ellos necesitaban, le advirtió, ¿verdad? Siempre muchos que no creen ¿verdad?, en el amor de Dios, cuestionan el por qué el poner ese árbol allí, ¿verdad? Si era que Dios que sabía y quería que cayeran o algo así, pero los que hemos aprendido a conocer el amor de Dios sabemos que al igual que los seres creados en el cielo, Adán y Eva tenían también una libertad de elegir si permanecían fieles a Dios o eran desobedientes. Al punto, compañeros, que el Señor le dijo, de todos los árboles, de todos pueden comer, menos de este. En otras palabras, cuando nosotros estudiamos profundamente la razón, como dijo el pastor, Dios quería que nuestros primeros padres, igual que requiere de nosotros, una obediencia correspondiendo a ese amor que Él manifiesta hacia nosotros. Yo lo veo más que obediencia, lo veo como Dios quería que el ser humano lo siguiera a Él por elección, por convicción y no por teoría o por miedo, etcétera. Dios quería de que, mira, si tú me quieres seguir, me sigues porque tú decidiste seguirme. Ese principio lo vemos, perdón que, ¿verdad?, te interrumpa. Ese principio lo vemos a través de toda la Escritura. Sí. Apocalipsis, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si me amáis, como dice Juan, guardad mis mandamientos. Es una elección, tú eres nunca el que nos ha decide. obligado. Nunca nos ha obligado. Y eso es lo que yo veo en todo esto. Dios siempre ha querido que el ser humano, todos sus seres creados, lo sigan a Él por elección. Muy cierto. Y también es una lección para nosotros los padres. Oh, sí, sí. Es una lección para nosotros los padres, porque a veces queremos que nuestros hijos nos obedezcan, nos sigan y hagan las cosas. Y a veces por miedo. Por miedo o porque nosotros lo dijimos y se acabó. Y cuando no debe de ser así, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a que ellos toman sus propias decisiones, a que ellos me aman a mí porque así lo eligieron, ellos me obedecen a mí porque así ellos lo eligieron y no porque me tienen miedo o porque hay una consecuencia. Porque yo soy tu padre. Hay algo que la palabra de Dios siempre nos ha presentado. El Señor cuando me dice, Juan, yo te pongo dos caminos. Y me dice cómo es uno y cómo es el otro. Pero ¿qué me dice al final? Pero tú eliges. Yo quisiera, me dice Él, que cojas el camino que lleva a la vida eterna. Pero yo te pongo, eres tú quien tienes que elegir. Porque como dijo O'Neill, hay un principio que el Señor quiere poner en nuestros corazones
Y ese principio tiene que ver con el amor que da. No es que espera tanto, que da. El cielo dio todo. Y lo que me dice el Señor a mí es, mira Juan, yo di mi vida por ti. Yo quiero que tú reacciones a ese amor, pero que tú me correspondas también por amor, no por temor, no por miedo, ni siquiera por esta semana creo que estamos estudiando, ni siquiera el Señor quiere que yo le obedezca a Él por la recompensa que voy a tener, sino porque el amor que Él manifiesta hacia mí genera amor hacia mi persona con las otras personas y hacia Él. Hay un punto muy interesante en la lectura que nos dice que el problema de la caída de Adán y Eva vino cuando ambos se separaron. Y hay un principio bíblico que dice que es mejor dos que uno. O sea, Dios siempre ha querido que vivamos en coinonía, en comunión con los otros, porque nos podemos ayudar, nos podemos dar fortaleza, nos podemos levantar. Pero en el momento en que estos dos seres se separan, entonces fueron presa fácil para el enemigo. Y quizás si vamos a tomar una mala decisión y estamos ya decididos a tomar esa mala decisión, pero el hermano en la fe o quien verdad está a nuestro alrededor puede advertirnos y puede razonar con nosotros, que estoy seguro que eso pudo haber sucedido con Adán y Eva. Exacto. ¿Verdad? Él pudo haber razonado con ella, no le hagas caso a lo que te está diciendo la serpiente, recuerda que Dios dijo tal cosa, pero como se encontró sola, entonces cedió ante la presión de Satanás. Y dice una parte la autora de este libro, ella dice, ella trata de imaginarse y ver, ¿no?, cómo Satanás obró en la mente para cómo hacer caer a estos primeros padres, esos seres creados en su perfecta armonía. Y dice que en la mente de Satanás maquinó al punto que dijo, yo no voy a encargar esto, y tenemos una lección para eso para nuestros días. Yo no voy a encargar a nadie, yo voy personalmente, Satanás, y yo voy a hacer un plan para hacerlos caer. Porque Satanás sabía el gran amor de Dios. Y él dijo, si estos primeros seres caen, algo va a hacer el Señor para perdonarlos y restituirlos a esa armonía que había antes del pecado. Y eso es lo que vamos a tocar en las próximas lecturas. Y yo estoy seguro que, aunque hubo consecuencias, yo estoy seguro que, como menciona Pastor González, Satanás sabía que la respuesta de Dios no iba a ser la destrucción del hombre, ¿verdad? Sino que venía un plan de redención tras eso. Y es verdad de lo que se trata, ¿verdad? Este hermoso libro que vamos a estar durante este tiempo estudiando. Así que mis amigos, mis hermanos, ha finalizado el tiempo. En la próxima, que no va a ser este martes, porque este martes estamos en campaña de Semana Santa. Sí. El otro martes vamos a tocar 3 lecciones que van muy a la mano la una de la otra. El 4, 5 y 6. Vamos a estar hablando de la caída del hombre, vamos a estar hablando del plan de salvación y vamos a estar hablando de Caín y Abel y sus ofrendas. Los 3 capítulos tienen que ver el uno con el otro. Así que no se puede despegar de este hermoso libro, La historia de la redención, donde vamos a estar meditando en toda la historia de este mundo. Y queremos decirle, este libro lo pueden encontrar en el Natural Food Center o bajarlo. Se puede bajar también. Está en PDF, en formato electrónico. Así que ustedes lo pueden bajar. Y aquí tenemos, mire, todavía yo tengo mi librito. Así que esperamos que ustedes se puedan unir a nosotros a esta lectura, que yo sé que es de mucho beneficio para nuestra alma. Queremos mencionarles que comenzamos este sábado. El viernes es un preámbulo, pero este sábado comenzamos nuestra campaña de Semana Santa con el pastor Eric Almodóvar. Así que hagan espacio en sus agendas, estén aquí con nosotros, sé que se lo van a gozar, sé que la presencia de Dios la van a sentir, así que le esperamos a cada uno de ustedes. Pero el viernes el pastor Almodóvar va a tener una
un preámbulo a su Y campaña. estoy seguro que cuando lo escuche y disfrute de la palabra de Dios presentada, ¿verdad?, por este siervo, usted va a querer regresar. Y vamos a hacerlo en la cancha. El viernes. Al El aire preámbulo el libre. viernes. Vamos a estar ahí el viernes por la noche. Así que estamos invitando, pero hemos saltado algo de mañana. No, yo sé, yo no lo iba a saltar, simplemente que estaba Si mencionando. Rosita nos está escuchando, nos metemos en problemas. No se me había olvidado, pero como mencioné que el martes que viene no íbamos a discutir el libro, quise arrancar con Semana Santa. Y es que mañana tenemos nuestras noches de intercesión. Aquellos que han venido a nuestras noches de intercesión han sentido la presencia de Dios y la mano de Dios obrando a su favor. Son 30 minutos muy especiales, mis hermanos, el cual esperamos, pastor, que suceda. Que lleguemos a tiempo, ¿verdad? Y sobre todo, mire, la semana pasada les quiero decir que hicimos la quema de peticiones, ¿verdad? Y el propósito que las habíamos hecho es ahora, y por eso hemos estado orando toda la semana, ver que mañana debemos traer testimonios, porque estamos seguros que Dios ha respondido Sí. esas oraciones. En nuestra iglesia tenemos varias libretas, una de ellas es de todos los que se conectan, oramos por ellos, pero también tenemos una libreta especial por aquellas personas que queremos ver en el cielo. Los hermanos de nuestra iglesia que todavía no se han anotado, acérquese a Rosita, acérquese a uno de nosotros para que usted se pueda anotar en esta libreta. Y este sábado en la tarde, la tardecita va a ser muy especial porque tendremos un banquete, un concierto de Semana Santa. Así que esperamos que ustedes puedan darse cita y yo estoy seguro que el pastor Almodóvar alguna devoción o alguna meditación compartirá con nosotros. Así que no se lo puede perder porque habrá gozo en el cielo a partir de este sábado. Y Yondil, queremos recalcar que la Semana Santa es todos los días. A las 7:30 queremos comenzar. El único día que no nos vamos a es reunir el el primer domingo. El domingo. Pero todas las noches, pastor, a las 7:30 queremos comenzar. Ya se ha hecho la programación, los que están encargados de la programación y ante todo hemos invocado, hemos orado para que la presencia de Dios de una manera muy especial. Amén. El pastor Sí, González mencionó algo muy importante. A las 7:30 de la noche vamos a comenzar puntual. 7:30 puntual. Tenemos que hacerlo así porque el pastor Almodóvar es un predicador fogoso que requiere tiempo. Así que vamos a empezar a las 7:30 en punto. Haya uno, hayan 20, hayan 100. A las 7:30 en punto vamos a estar empezando. Y se va a estar transmitiendo también. Y se estará transmitiendo. Así que ustedes van a ver que el primero en llegar aquí va a ser nuestro amigo Fredison, ¿verdad, Fredison? Él va a ser vamos a tener que conseguir una llave a Fredison. Fredison va a ser el primero en llegar aquí porque tenemos que tener todo set para comenzar esta campaña. Gracias por acompañarnos. Y gracias a nuestros hermanos que se han conectado, Fredison. Tenemos algunos, ¿no? Más o menos como 30 que se han conectado. Vamos a leerlo rápido porque ellos están esperando. Ellos están esperando. Así que... ¿Quién los lee? Esta página, ¿verdad? Sí. Veo, Usted, veo pastor, tantos nombres ahí. que por lo general nosotros lo leemos, pero usted no. Elber. Tenemos a Elber Castillo de Colombia. Tenemos a Loida Bella también de Colombia. Tenemos a Katiana Martínez. Tenemos a María Jaime, Jenny Valentín, Fredison Martínez. Tiene una petición. Tenemos a Shelly Rodríguez, John Ruiz. Tenemos a Benny Soto. Tenemos a Wanda Ivette, que estoy seguro que es la que conocemos, ¿verdad? La esposa de O'Neill. Tenemos también a Alejandro Gil, Liliana Rodríguez también tenemos, pastor. Y además tenemos Pelayo Guti de Uruguay, Juanito Hidalgo, Pedro La Fuente de Cuba, Lili Pérez, que escribió varias veces pidiendo por sus hijos. Lili, vamos a estar orando especialmente por sus hijos para que Dios pueda obrar en lo que pueda estar afectando. Luis Uraz, que ya mencionamos, de Perú, Elsa Morales, Cruz Esteves, Joel Bonet, Nelly Davilés, Aurora Tirado, Wilfredo Soto, Roberto Rosa, bendición tío Roberto, que estuvo conectado, Obed Cajigas,
Dante Adventista de Argentina, Efraín Ruiz y Asaf Reini de Portugal. De Portugal. Vayan nuestros saludos para cada uno de Saludos a ustedes. todos ellos. Vamos a orar en este momento. Padre de amor, gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia, gracias por suplir nuestras necesidades, gracias por estos amigos que se han conectado en esta noche. Oh Padre, tenemos la seguridad de que sus peticiones ya llegaron a tu trono y tú responderás como solamente tú lo sabes hacer. Que en esta noche recibamos la bendición del Todopoderoso y que podamos experimentar en nuestras vidas la dulce presencia de Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares, quédate en los hogares de nuestros amigos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. amén. Excelente Amén. noche.